Muchísimas gracias a todos quienes se registraron y que hoy nos acompañan para hablar de metodologías para la investigación de accidentes. Los quiero ver interactuando en el chat, que nos escriban quiénes han hecho investigaciones, en qué industrias están, qué es lo que más se les ha complicado al hacer una investigación de accidentes, si conocían las metodologías. Los queremos ver muy interactivos en el chat porque eso hace mucho más interesante el espacio. Además, que aprovechemos para hacer networking y dejemos ahí nuestros nombres, nuestros correos, las empresas para las que trabajamos y así nos empezamos a conocer entre todos. Recordemos que este es un espacio para generar conocimiento y también comunidad. Muchísimas gracias a todos. Hoy los dejo ya con Pedro Julián Pinto, nuestro consultor experto en investigación de accidentes y gestión de riesgos críticos. Gracias, Pedro, por darnos esta hora de tu tiempo. Yo sé que tienes una agenda bastante compleja, pero para mí es súper valioso que hoy estés acá con nosotros y con todos estos invitados que se vieron interesados en el tema. Ya te doy paso a ti para que nos expongas toda la temática que tienes para hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Natalie, y bueno, y gracias a todos nuevamente, los que ya se han ido conectando en los últimos segundos. Totalmente bienvenidos a este ejercicio. Como les decía hace un momento, la idea es crear conocimiento, compartir experiencias de lo que se tiene y entre todos generar conocimiento alrededor de este tema de investigación de accidentes. Entonces vamos a dar inicio un poco para presentarme. Mi nombre es Pedro Julián Pinto. Soy bumangués, colombiano, ingeniero industrial. He trabajado ya más de 20 años en diferentes sectores, sector de la minería, sector de oil and gas, sector de transporte, sector energético, tanto en la parte de gestión de seguridad y salud en el trabajo como en la gestión operativa de procesos de producción, lo que permite o me ha permitido un poco tener las dos visiones, desde el producir, hacer, lograr un objetivo, una meta, y desde la otra visión de es hacerlo pero con seguridad, no solo por producir, sino hacerlo de manera segura. Y esta unión es lo que quiero compartir en este rato, un poco de esa experiencia. En formación de este tema, pues he estudiado el tema de investigador líder ICANN, allí con SafetyWise, que es el dueño de la metodología, también con la Universidad de Queensland en la gestión de controles críticos y demás temas. Entonces, vamos a iniciar. El tema hoy, nuestra conversación de hoy va a rondar en tres grandes áreas. Entonces, una primera área que es enfoques para las investigaciones de accidentes. La segunda área son las metodologías internacionales para investigación de accidentes y su aplicabilidad. Y el tercer y último tema es aspectos claves durante las investigaciones de accidentes, que son como aquellos tips que les comparto desde la experiencia y lo que he ido aprendiendo que marca una diferencia. La investigación puede ser la misma, pero si no tenemos muy en mente estos tips, podemos haber perdido el tiempo y no lograr el objetivo de la investigación. Entonces, bueno, vamos a arrancar en el primer tema, que es enfoques para la investigación de accidentes. Esto lo he clasificado, eso es un poco de mi parte, lo que he ido aprendiendo. Hay tres tipos de enfoques. Un primer enfoque, que fue con lo que nació todo este tema después de inicio todo este tema del trabajo, y es un enfoque resolutorio, es decir, resolver. De allí viene esa palabra. Entonces queremos resolver un accidente como si fuera un caso y queremos de una vez emitir juicios y demás y premiar o castigar y finalmente resolver. Ese enfoque ya es anticuado, sin embargo, en muchas organizaciones todavía lo tenemos ahí impregnado. Y eso ocurre mucho por el contexto en el que estamos, que queremos resolver y avanzar. En este caso ya hemos avanzado afortunadamente, al menos aquí en Colombia, en un enfoque más tradicional. Lo he llamado tradicional porque pues las normas, las leyes ya lo buscan, que es pensar en evitar la repetitividad de los eventos, de encontrar las causas y demás. Ahorita vamos a profundizar en eso. Y el tercer enfoque ya es un enfoque mucho más contemporáneo en este momento y en donde están las grandes industrias, que es
el enfoque sistémico y sistemático. Allí hablaré un poco la diferencia entre sistémico y sistemático, que es hacia donde debemos apuntar hoy en la investigación de accidentes. Entonces, bajo estos tres enfoques vamos a ir hablando. El primero, que es el enfoque resolutorio, ¿en qué se enfoca? En determina qué pasó, sí, es clave, o sea, sabemos el qué fue lo que ocurrió, pero allí lo que en este enfoque se busca es establecer responsables. Entonces, a ver, bueno, si el responsable de que saliera mal fue tal persona, el responsable de que saliera bien fue tal persona, y nos quedamos ahí. Y entonces pasamos al siguiente punto, que es emitir juicios, entonces damos premios, damos castigos. El accidente ocurrió porque el supervisor de mantenimiento no hizo observaciones al trabajador, o por el contrario, gracias a Dios no pasó a grave, gracias a que el supervisor había hecho una gestión y el accidente terminó, las consecuencias no siendo tan graves. Pero siempre es pensando en juicio, en juzgar. Eso es un poco ahí como el contexto también en el que vivimos, que queremos es andar juzgando y premiando o castigando. Y finalmente este enfoque corrige. Entonces, sí, se rompió una slinga al hacer un izaje de cargas, entonces cambiemos la slinga y la slinga que se utilizó se bota. Hasta ahí llega este enfoque, muy hacia la corrección. Pero, ajá, esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cómo cambiamos? Entonces ya aparece un enfoque más tradicional, más un poquito pegado a los sistemas de gestión, que es establecer qué pasó, pero ahora pensar en acciones correctivas. O sea, para ahora sí eliminar la causa de lo que ocurrió. Entonces ya nuestra legislación está muy enfocada en eso. ¿Cuáles van a ser las acciones correctivas que va a tomar? Ya no solo las correcciones. En este enfoque tradicional ya se habla de prevenir la recurrencia. O sea, ya un paso más avance, ya en los clientes con los que hemos interactuado, ya esto empieza como a sentirse, bueno, ¿qué hacer para prevenir la recurrencia? Creo que si me preguntan, hoy estamos como entre un enfoque resolutorio y un enfoque tradicional en la mayoría de empresas. Ya hay empresas que están un poco más en el tercer enfoque que vamos a hablar ahora, y es hacia donde deberíamos ir. Ese enfoque tradicional está también muy en cumplir la ley. Entonces, sabemos que nuestra ley, por ejemplo, aquí en Colombia, entonces hay accidentes graves, entonces accidentes graves hay que utilizar el formato del ARL y lo que se busca es llenar el formato y ya está. Este todavía sigue siendo una visión un poco corta. Aquí hay que dar el paso hacia un enfoque más sistémico, como lo vamos a hablar ahora. Y otra razón por la que investigamos es emitir estadísticas, porque nos hemos vuelto amantes de los datos y eso hasta cierto punto es bueno, pero llega un momento en el que ya nos volvemos son tableros de indicadores, pero los tableros de indicadores de por sí no sirven nada si es solamente para dar indicadores, entonces ya hoy día las organizaciones todos queremos hacer dashboard y más y ya, entonces la investigación es más porque en el dashboard aparece un rojito que estoy demorado en el tiempo y entonces investigamos más por cumplir que por realmente prevenir la recurrencia. Entonces allí va la invitación a este nuevo enfoque ya más sistémico y sistemático. Ese enfoque tradicional, como para que hagamos conciencia, mira lo técnico y lo humano. Aquí ya se habla de lo humano, o sea, lo técnico y lo humano, pero como vamos a ver ahora, se sigue quedando corto. ¿Qué es lo técnico? Ah, bueno, entonces se determina lo que falló, llámese una máquina, o llámese una estructura, un colapso de estructura, una falla en una columna, una viga, o una falla en una red eléctrica, o redes hidráulicas. Esa es la visión técnica que tiene este enfoque tradicional, y está bien hasta ahí. Hay una visión humana, entonces ya se piensa en lo conductual. Tuvimos hace unos años atrás ese empuje grande de los accidentes basados en el comportamiento. Y es muy bueno, fue muy bueno haber dado ese paso en su momento de hablar del comportamiento, desde la persona, cómo es antes, durante y después del accidente. Entonces, allí dimos un paso importante. Pero ¿dónde queda el resto de categorías que afectan a una organización o que afectan a un accidente? Por eso allí ya
Más adelantico vamos a pasar al siguiente enfoque. Este enfoque tiene algo particular y es que hoy día en una investigación casi que uno ya sabe cuáles son las acciones o las causas. Falta capacitación, entonces capacita. Falta establecer procedimiento, entonces documente procedimientos. Baja percepción de riesgo, ya una investigación casi que se vuelve es un template. Entonces, baja percepción de riesgo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué realmente eso qué significa? ¿Realmente qué vamos a hacer como organización para evitar que se repitan los accidentes? Entonces allí este es el limitante de ese enfoque tradicional en donde nos quedamos en capacite, procedimientos, baja percepción de riesgo y falta de mantenimiento. Allí yo los invito un poco a que pensemos cómo han sido las investigaciones en nuestras empresas y seguramente están enfocadas en eso. Y entonces ya las empresas empiezan a tener un problema grande y es que el área de capacitación se termina volviendo el mega departamento porque todo lo queremos capacitar y todo lo queremos reentrene, reentrene y capacite. En ejercicios ahí les cuento un poquito de la experiencia que hemos hecho. El tiempo dedicado a entrenamiento de una persona está llegando a un 30%, por ejemplo, del tiempo del año. Entonces, ahí viene la pregunta que hacen los presidentes y los vicepresidentes. Entonces, cambiamos el objeto social de la empresa para volvernos una empresa de capacitación o una universidad y dejamos de producir. Esto sale y yo estoy seguro que ustedes han tenido que enfrentar esa pregunta. ¿Y por qué sale? Porque las investigaciones se están quedando allí, en esto, enfoque tradicional. En capacite, capacite, capacite. Eso por un lado. Y el otro es el área de calidad y el área de procesos. Entonces, todo lo queremos documentar. Entonces, nos llenamos de una gran cantidad de procedimientos escritos, documente, y un sistema mega robusto. Y a la final viene la pregunta del presidente o los vicepresidentes donde dicen, ¿quién se lee esos procedimientos? Y siguen pasando los accidentes. El tema de mantenimiento, entonces sí, todo es falta de mantenimiento, pero ¿hacia dónde nos enfocamos? Esa es como la sensibilidad que les quiero compartir un poco, que debemos dar el siguiente paso. No nos podemos quedar en este enfoque aún tradicional y para eso es este webinar donde ya vamos a entrar ahora sí un poco a la carne, de ver qué otras alternativas tengo para ver más allá de esas típicas 4 causas que tienen nuestras investigaciones. Mira que ahí Adolfo nos comparte en el chat que determinan en otros factores o en causas no identificadas la investigación de accidentes que el enfoque tradicional. Gracias, Adolfo. Sí, sí, eso es lo que ocurre y empieza a haber, por un lado, tensión entre las áreas, entonces todo el mundo quiere un mega departamento de capacitación y los de capacitación dicen, pero ¿a qué horas? Y los de producción dicen, pero entonces tengo que capacitarme, tengo que contratar mucha más gente porque tengo que sacar una persona 2 meses al año para capacitar. Entonces es un reto enorme. Es cierto que tenemos que capacitar, es cierto que tenemos que hacer entrenamientos, pero ¿cuál es el justo balance? ¿Tanto cuánto? ¿Cuánto debo hacer para lograr el objetivo? Pero también no nos podemos olvidar que nuestras empresas necesitan producir o prestar servicios. O sea, la empresa debe continuar. No se puede volver una universidad. Entonces, bueno, de este enfoque tradicional aparecen 5 pasos básicos, sí, de toda investigación, que es, en todos los modelos hay esos 5 pasos. Que el primero es planear la investigación. Todos los modelos lo tienen, hay que planear cuándo, dónde, cuáles van a ser los hitos, quiénes van a ser los responsables, cuáles van a ser los recursos. Esto tiene que estar, la planeación. Un segundo paso que es recopilar evidencias e información. Allí cada metodología sí tiene sus herramientas. Entonces hay unas herramientas para unas metodologías, ahora las vamos a ver, otras para otras, pero todas cumplen el paso de recopilar evidencias e información. Todos tienen el paso de organizar esa información. De una u otra manera, se parecen unas más que otras, líneas de tiempo, snapshots, secuencia de eventos, cada una busca, pero todas ordenan información.
Después viene un paso de analizar esa información, identificar causas y finalmente establecer acciones y aprendizajes. En general son esos los 5 pasos de todas las metodologías de investigación, con más o menos detalles según la. Pero ahora sí, pasemos a nuestro tercer enfoque, que es mucho más integral, que es el enfoque sistémico y sistemático. Ahí yo pregunto un poco para dejar de reflexión. ¿Tenemos claro la diferencia entre sistémico y sistemático? Si tienen comentarios, pueden escribirnos en el chat. Eh, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es sistémico? ¿Qué es sistemático? ¿Y cuál es la diferencia con lo que ya hablamos? Mientras no se escriben, Está claro que les gustaría que presentaran la diferencia entre cada uno de los dos términos. vale. Entonces, ¿sistémico qué es? Sistémico es que todo está interrelacionado con todo. Todo afecta a un todo, no a toda la organización en todo sentido. Eso quiere decir un enfoque sistémico. Y un enfoque sistemático es que obedece a un paso a paso. O sea, debe irse a un paso 1, un paso 2, paso 3, sistemático, que lleva una metodología. En cambio, un enfoque sistémico es que se piensa en la organización como un todo. Entonces, allí, por poner un ejemplo, un evento, un volcamiento de un equipo. Entonces, los enfoques anteriores iban mucho a decir, se volcó porque se estalló la llanta y la llanta era de una mala calidad o el conductor no tenía las destrezas, entonces falta de capacitación o falta de inspección y ya. En cambio, este enfoque sistémico nos lleva a decir, venga, ¿cuál es el proceso para la compra de equipos? ¿Cómo se asegura la calidad desde el fabricante? ¿Cómo se gestionan los cambios si es que se hace un cambio de lo que el fabricante nos entregó al final el equipo que estoy utilizando? ¿Cómo me estoy asegurando de las competencias del personal más allá de que lo tenga en un título de grado o en un cartón? Esto es ya un enfoque más ancho, sistémico, afecta a todo. Y sistemático, ahora sí viene el proceso. Bueno, ¿cómo es el proceso de compras de equipos? ¿Cómo es el proceso de entrenamiento de las personas? ¿Cómo es el proceso de evaluación de proveedores? Es sistemático. Entonces ya mira como el proceso. Aquí hay 4 premisas. Que todo accidente es el resultado de múltiples factores, lo que estamos hablando. El segundo es que personas, procesos, tecnología, cultura se influyen mutuamente. Fíjense que aquí aparece un concepto de cultura organizacional. Y esto tiene un impacto alto en los accidentes o en los incidentes. La cultura. Y entonces ahora tenemos que investigar cuáles causas están asociadas a la cultura, cuáles causas están asociadas a la tecnología. Así como la tecnología nos ha facilitado procesos, la tecnología también en muchas investigaciones aparece como una causa por una tecnología no usada adecuadamente o por exceso de tecnología. ¿Sí? Hemos visto casos de equipos que ya tienen tantas pantallas, tantos indicadores, tantos números que a la final el exceso de tecnología termina afectando y causando un accidente. La tercera es identifica condiciones ocultas que pueden estar presentes mucho antes del accidente. Esta es también una visión sistémica. Viene desde atrás, puede ser años atrás. Un accidente puede demorarse años en volverse ya una consecuencia real. Y durante mucho tiempo tuvimos fue incidentes que nunca pasaron a ser un accidente. Aquí estoy utilizando el término incidente de accidente como se define en Colombia, aunque pues, muchos de ustedes también conocen en el mundo internacional, la palabra incidente involucra tanto los cuasi accidentes como los accidentes. Investigamos para fortalecer la gestión de riesgos de todo tipo. Esto es importante. Es decir, ya no solamente pensamos en los riesgos de seguridad, sino también debemos pensar, venga, en los riesgos operacionales, las interrupciones de proceso o en los riesgos administrativos, que es el tema del liderazgo, cómo se toman decisiones.
los riesgos de continuidad de negocio, que también ya empiezan a aparecer en todas estas investigaciones, eh, el Business Continuity Plan o los planes de emergencia. Todo este tema ya es más integral y por eso es sistema. Bien, pueden ir preguntando, no hay problema, yo les voy contestando si hay alguna pregunta o demás, o dejamos igual para preguntas en general, las podemos hacer al final. Este enfoque sistémico, entonces, como les mencionaba ahorita, empieza desde las políticas, o sea, desde la organización. ¿Cuáles son las políticas? Pero no la política de papel, a la que está ya pegada en un cuadrito bonita y que nos pide la legislación, o a veces nos llenamos de 30 políticas, así ahí está bonito, sino las políticas en la práctica. ¿Cuál es la política del gerente o del vicepresidente? No, mi política es que debemos estar en campo, tenemos que hacer observaciones todos. Ese tipo de política es a lo que hace referencia, a lo que lleva al segundo punto de la cultura organizacional, a los modelos de gestión, que son muy diferentes entre empresas. Hay empresas que el modelo de gestión es alando, alando. Hay empresas que es empujando. Eso afecta o no la ocurrencia o la prevención de un accidente. Entonces, eso también debemos verlo en estas metodologías de investigación. Los modelos de liderazgo, si son liderazgos autocráticos o son liderazgos participativos, o el conjunto, cuando se usa un liderazgo autocrático, cuando uno participativo, cuando uno democrático y demás. Esto también debe investigarse, también se debe tener presente en una investigación. Y como les mencionaba ahorita, las tecnologías. Vamos a repasar ahora las metodologías internacionales. Sé que muchos de ustedes ya las conocen o por lo menos saben el título, pero las vamos a repasar. ¿Y cuál es mi objetivo en esta sección? Es como dejarles la iniciativa a que investiguen, a que entre todos investiguemos. Como ya vamos a hacer una red, podamos compartir esas experiencias. Los unos han utilizado una metodología, otros han utilizado otra, y otros las unimos para más nuevas metodologías. Entonces, aquí empezamos. Entonces, este nuevo enfoque, hay dos enfoques claves. Uno es en la causa raíz, que yo creo que estoy seguro que todos ustedes han pasado por este enfoque de causa raíz. Y va de la mano, aquí en llave, con el enfoque de cómo ocurren los accidentes. O sea, la pregunta de por qué ocurrió, que es un poco el mensaje de la causa raíz, pero del otro lado es cómo ocurrió el accidente. Si ya tenemos el qué ocurrió, que es lo antiguo, ¿verdad? El por qué ocurrió es lo que me da como el análisis de causa raíz. Y el cómo ocurrió es algo que ya empieza a marcar una diferencia. El cómo pasó, cómo llegó a ocurrir el evento. Es decir, qué pasó antes que se fue, como decimos, cómo se fue cocinando el accidente. El accidente no ocurre hoy, 19 de agosto, sino un accidente se cocina con tiempo. Entonces, este triangulito es el primer mensaje para empezar a unir estas metodologías. Sobre estas tres preguntas, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? O más bien en el sentido es qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió, se desarrollan todas estas metodologías ya más contemporáneas. Entonces empezamos por el lado de la causa raíz. Hay autores, entonces se los dejo acá para investigar. El árbol de causas, que con toda seguridad todos lo hemos utilizado. El segundo es Deming, que es el pionero en gestión de la calidad. Esto de la causa raíz no solamente es para accidentes, sino también para defectos de calidad. Entonces, investigar cuál fue la causa. Entonces, Deming aportó bastante a este tema de causa raíz. Está Sakichi Toyoda en los 5 porqués. Esto viene allí de uno de los fundadores de Toyota, de preguntarse 5 por qué. Ahorita vamos a hablar de algo ahí. El Ichikawa, que es la espina de pescado. Chappell y Weigman habla de HFACS, que ya lo vamos a detallar, que eso ya son los factores humanos, buscando la causa raíz. También están Merck Paradise y Linda Wenger, que son fundadores del Taproot. Con toda seguridad también varios de ustedes han utilizado esta metodología del Taproot. Todas estas
buscan causa raíz, pero no están solo en causa raíz, de alguna manera se unen con este lado derecho de la pantalla de cómo ocurren los accidentes. Entonces ya aparecen otros autores ya como James Reason, que es el modelo del queso suizo, o Jens Rasmussen, que es el James, y ahorita lo vamos a detallar un poquito, o William Albert Wegener, que es la teoría del trípode, que ya también ahorita la vamos a detallar. Estas se empiezan a entrelazar. Aquí empieza un poquito la carne de este webinar. Entonces, vamos a ir barriendo, las que conocemos casi todos, voy a ir más rápido, que es el árbol de causa raíz. Antes de que avance, Karen nos pregunta en el chat, ¿cómo lidiar con lo que se debería hacer versus el tiempo que hay para hacer? Bueno, esto me sirve para el tercer módulo donde debemos llevar unos tips. Ahí le voy a contestar esa pregunta con un tip. Porque sí, definitivamente hay que medir el tiempo. Y tiempo es lo que hoy en día no hay. Pero allí voy a dar unos tips para poder manejar el tiempo. Allí de árbol de causa raíz, entonces está desde el evento final, buscamos la causa inmediata, después buscamos más factores contribuyentes y de allí buscaremos la causa raíz. Entonces, esto es lo que nos dice un poco este enfoque de causa raíz. Para eso se utilizan herramientas como la de 5 porqués, que está aquí. Entonces empezamos desde un problema o un accidente, por qué ocurrió, y de ahí seguimos con un siguiente por qué. Esta metodología dice 5 por qué, pero no es literalmente un 5. Pudieran ser con 3 por qué llegar a la causa raíz, por qué, o con 7 por qué es para llegar a la causa raíz. Una pregunta que siempre me hice y todavía recibo es: ¿uno cómo sabe que ya es la causa raíz y ya no tengo que seguir? Cada metodología tiene su esencia, pero el tip es cuando la causa raíz ya se acerca a un factor organizacional, es una causa raíz, porque todo nace en la organización, digamos, es el enfoque. Toda regla tiene su excepción, pero en general, los porqués van hasta cuando llegamos a un factor organizacional. En todas las metodologías llegamos allí, a la organización, de las que vamos a ver ahora. Entonces ahí sabemos la cantidad de porqués. El otro, la otra metodología o la otra herramienta que ayuda a esto de causa raíz es el diagrama de espina de pescado, que se utiliza mucho en calidad también, no solamente en investigación de accidente, que nos lo regaló Ishikawa, digamos, al mundo, en donde dice: partamos de un efecto y empecemos a buscar las causas, y menciona categorías de esas causas. Cada sector utiliza diferentes categorías. Entonces acá en la parte de abajo les puse varias. Por ejemplo, en el sector de la ingeniería se utiliza mucho la 6M. Entonces una ramita es el método, la otra ramita es la máquina, la otra la mano de obra, y sobre ella se buscan las causas inmediatas, las causas subyacentes hasta llegar a la causa raíz. En servicios, por ejemplo, ya no se habla de estas 6M, sino se habla de personas, procesos, políticas, tecnología, entorno. Esto en general, porque yo también he visto organizaciones eh, en donde utilizan esta categoría de personas, procesos, políticas, tecnología, entorno, y son de ingeniería, ¿no? No necesariamente de servicios. En salud, entonces ya se cambian las categorías porque ya se piensa en el paciente, en el procedimiento, en el personal, en el equipo, en el entorno. Se van interrelacionando, no es una regla estricta. Las categorías se pueden adaptar a las categorías de cada sector. Allí aparece ahora, si lo unimos del lado de cómo ocurren los accidentes, está el modelo del queso suizo. Este modelo los invito a utilícelo, investiguenlo bastante. De aquí salen muchas metodologías, aquí de este modelo que nos lo dio al mundo James Reason, un psicólogo británico, en donde su mensaje fue: un evento ocurre porque las defensas o barreras han fallado. Hay barreras o defensas para evitar que este peligro se convierta en un daño. Ese peligro no se vuelve en daño si las barreras o las defensas son sólidas. Entonces ustedes ven aquí
unos huequitos, que por eso es que se llama modelo del queso suizo, por la presencia de los huequitos en esas barreras. Esos huequitos se llaman fallas activas o condiciones latentes, que es lo que tenemos aquí abajo, y como decimos en el lenguaje popular, se alinean los planetas para que ocurra un accidente. De alguna manera, visto acá en este modelo, es eso. Cómo se alinean todas las fallas activas, condiciones latentes, y finalmente la energía que estaba en este peligro pasó todas las barreras y llega al individuo o equipo que recibe finalmente un daño. Este modelo, como les decía, es base de mucha metodología, lo voy a tocar ahorita más adelante, y allí a la vez con un ingeniero electrónico nos dio como una visual, un SRK Framework, que a la final hace parte de una gran metodología que se llama Generic Error Modeling System, que es como un sistema de modelamiento de errores que cometemos los seres humanos y finalmente ocurre un evento. En resumen, hacerlo práctico. Sé que lo van a investigar después, pero este enfoque dice, un accidente ocurre porque hay errores humanos. Bajo este enfoque, siempre hay errores humanos, llámese en el inmediato accidente o en el que fabricó o en el que hizo mantenimiento o en el que no lo hizo. ¿Acción o una inacción? Hay un enfoque que es el SRK, que con seguridad lo han escuchado de pronto en otros términos, es los skills, las rules y el knowledge. Entonces, las habilidades, las reglas y el conocimiento. Entonces dice, bueno, el error puede ser porque no tenía la habilidad, el error puede ser porque aplicó la regla mal o porque la utilizó de una manera inadecuada, o el error puede ser porque no tenía el conocimiento. Entonces son como las tres causas o agrupaciones que da Jens para agrupar los errores. Y con esta visión, de alguna manera, busca es, dependiendo de la clasificación del error, entonces tengo que tomar acciones para evitar que se me vuelva a materializar. Llámense habilidad, reglas o conocimiento. A la final, después llegó otra visión, que es la teoría del trípode. Esto nos lo financió la Shell, allí en Europa, y con la ayuda de uno de parte del equipo investigador, William Wegener, creó este enfoque de la teoría del trípode. Esta teoría que dice, bueno, hay una organización que crea unas condiciones y promueven un error o una violación que influencia a estas personas para que hagan o no hagan algo, o sea, una acción o una inacción, y finalmente ese actuar o no actuar causa que las barreras fallen, las barreras, si pensamos en el queso suizo, y finalmente falla la barrera, se hace este huequito del queso suizo y hay una consecuencia no deseada. Entonces, este mensaje del trípode, y lo voy a explicar en el siguiente slide, porque es un trípode. Les voy a pedir que se enfoquen aquí en esta parte izquierda. Este modelo, Arma Tripod, es una marca registrada. El modelo completo se llama Tripod Beta, o Tripod Beta, si lo mencionamos así en español, o en lectura castellana. Parte de tres elementos. Hay un evento, hay un objeto que fue afectado, llámese una persona o una cosa, y hay un agente que causó ese daño. Entonces, partiendo de esa trilogía o de ese trío, entonces se empieza a buscar la barrera que falló, utiliza temas del queso suizo, la barrera que falló, busca la causa inmediata, cuál fue la condición que generó que esa causa inmediata se diera, y hay una causa subyacente. Para los que conocen ICAM, esto se parece mucho a ICAM. Entonces, aquí viene, pero detrás hay todo un modelo de Tripod Beta. Esto pertenece a una fundación, el Stitch Tripod Foundation, y Energy Institute son los autorizados para difundir esta metodología. Entonces la pueden investigar, podemos seguir construyendo. Al final un modelo de Tripod Beta se va a ver algo así. Se van a ver las barreras, llámese sobre el objeto o sobre la gente, que finalmente hicieron que al final se pudieran combinar el agente con el objeto y se generara un evento. Así se termina viendo un modelo con esta metodología. Hay ICAM, como lo mencionaba ahorita, entonces ICAM de pronto es más utilizado en el sector minero, el de Tripod es más utilizado en
sectores más como la aviación, el sector oil and gas. En ICANN, aunque ya se está volviendo bastante famoso, en SafetyWise es el, digamos que el dueño de la metodología hoy día, fue creada por Jerry Gibb en su tiempo de BHP Billiton. Em, Pasó por muchas organizaciones, todas le aportaron, como él mismo lo describe, para armar esta metodología. Sin embargo, en este tiempo, cuando estuvo en BHP, generó la metodología. Y esta metodología, entonces ya combina el Tribe con el queso suizo y termina diciendo, ah, bueno, mira, un evento, hay 4 barreras que lo pueden evitar. Entonces aquí hay que ya define el nombre de esas barreras. Una barrera es las defensas fallidas o ausentes, la otra barrera son acciones individuales o equipo, la otra barrera condiciones de la tarea o el entorno y factores organizacionales. Si ustedes miran esto, se parece bastante a lo que les mencionaba acá. Me voy a devolver un segundo acá. A la final todo, al regresarse, llega a la organización. Así pasa igualito acá, en ICANN. Finalmente llega a la organización. Y así en todos los modelos. Este modelo busca ver un poquito más atrás. ¿Cuál fue la barrera que falló? ¿Y cuál fue la causa latente o la condición que estuvo latente que permitió que finalmente ocurriera? También los invito a estudiar esto. Aquí de paso hago una publicidad. Nosotros ya llevamos muchos años, cerca de 7 años, enseñando la metodología AICA. Nos formamos aquí con SafetyWise. También llevamos varios años entrenando la metodología 5 porqués. En todo este tipo de metodologías, estamos entrenándonos en metodologías más complejas, como las que les voy a mostrar más adelante, pero pues para efectos de lo que necesitamos aquí en nuestro entorno, hasta ICANN está ahí. ICANN, porque lo conozcan así en general, son 7 pasos. Ellos hablan del goal en SafetyWise, que la G quiere decir gather, de recopilar, la O de organizar, la A de analizar y la L de aprender. En esos mismos 4 pasos, como lo mencionaba ya al principio, se desarrolla la metodología, a la final en 7 pasos, en 4 fases. Aquí que es importante que de pronto resalto para que lo tengan presente. ICANN dice qué sucedió, por qué sucedió, qué vamos a hacer al respecto y cuál es el aprendizaje para compartir. Entonces, un poco la visión desde ICANN es una metodología bastante compleja, completa, perdón, bastante completa, bastante rigurosa, por lo que no se utiliza para todos los accidentes. Entonces aquí viene otro tips ahí que les doy. No todas las metodologías para todo, porque si nos ponemos a hacer entre más robusta la metodología, pues va a requerir más recursos y viene la pregunta que nos hacía Karen hace un momento. Entonces, ¿cómo lidiar con el tiempo? Si hay un accidente fatal, definitivamente necesitamos una metodología más robusta. Si hay un accidente cuya consecuencia no fue significativa, podemos utilizar el 5 por qué, o podemos utilizar causa raíz, podemos utilizar otra menos sencilla. En más compleja, una taproot. Bueno, todo depende, cada metodología, como les hemos mencionado, tiene su propietario. Yo también hay otra pregunta que nos hacen, y es Gloria Patricia nos pregunta, ¿aplica en la realidad hacer un mix de metodologías en la investigación de accidentes? ¿Es recomendable o no? Se me adelantó, pero lo voy a contestar. Sí es bueno hacer, mejor dicho, la recomendación es no hacer mix en el momento de la investigación. Si ya estamos haciendo una investigación, uno de los tips que más les doy es usen una metodología, llámese una de estas o una que ya la organización haya adaptado, pero no empecemos a revolver porque después se nos acaba el tiempo de la investigación y terminamos haciendo un revuelto de una cosa con la otra. Es mejor utilizar una metodología pues como estas que ya son robustas, ya son demostradas, ya han pasado por su ciclo de mejora. Es mejor utilizar una, no hacer ese mix. Aunque digamos, o sea, ICANN es un mix de metodologías. En ICANN, por ejemplo, aquí en organizar datos utiliza línea de tiempo, utiliza 5 porqués, pero ya son metodologías estructuradas. Entonces, les recomiendo sí mix, pero no en el momento de la investigación, porque termina un mix
que no queda sin ningún sabor. Es mejor utilizar una metodología que a la final agrupa varias, pero ya demostrado que realmente lleve a algo concreto, si no nos perdemos. Listo, aquí hay otros que los voy a mostrar solo por dejarles la semillita. Hay una que se llama CMAP, esa también está realizada por Rasmussen. Allí habla entonces de otros criterios, allí incluye hasta, por ejemplo, el gobierno. ¿Cómo afectan las regulatorias para un accidente? Pues este modelo va un poco más allá. Hay otra que se llama HFACS, que es Human Factors Analysis and Classification System. Aquí, ¿qué es lo que busca? Venga, clasifiquemos los factores humanos. Entonces, en actos inseguros o en condiciones preexistentes, entonces yo creo que a ustedes se les hace muy común esto. Factores personales y factores de equipo y entorno físico, porque hay muchas metodologías que hay tablas ya creadas de estas condiciones preexistentes. Supervisión inadecuada, influencia organizacional. O sea, es otra manera de organizar, pero a la final vamos a llegar a los mismos factores organizacionales. Hay otras como Taproot, como les mencionaba, allá los conceptos es un software, entonces este software pues tiene su registro, se compra, ellos son bastante rigurosos en su metodología. Cuando uno la está desarrollando utilizando este software, entonces se habla de factores causales, ya hay tablas que le facilitan a uno la vida para decir, bueno, el factor causal está, tal, tal. No puse aquí temas porque esto tiene los derechos de autor, pero en el momento en que ustedes accedan a esta software, eh, van a recibir toda la información de las categorías, ya está todo creado ya. ¿Qué facilita todo esto? Que se puede después sacar estadísticas, entonces cuál es la causa más repetitiva, cuál es el factor causal más repetitivo, el factor contribuyente más repetitivo, cuál es la acción que no ha sido efectiva o no ha sido eficaz. Esto permite un poco, también hay software para ICA, no desarrollados por Certified, sino ya por otras organizaciones hacen software. Todo lo que haya un software, pues permite parametrizar. Hay otra metodología que se llama STAMP, que aquí agrupa, entonces fue creada por Nancy Leveson. Allí agrupa, tiene otra forma de agrupar y dice, bueno, miremos lo que es de control y retroalimentación, porque un accidente puede ser porque un control falló o porque la retroalimentación o la información no fluyó de manera adecuada, entonces la clasifica aquí. También otra de las categorías es restricciones de seguridad, ella lo llama así, pero en realidad hay que hacer referencia a los controles. Entonces, ¿cuáles controles fallaron? Y fallos en la estructura del sistema, entonces ya se va más al sistema, se les parece a la parte organizacional. Simplemente que le da otros nombres, como otra visión ya más propia de ella. Y hay la otra que es MORE, que ya es una visión más general, como el nombre lo dice, Management Oversight and Risk Tree. Es un mix, ya hace el árbol de riesgo y la visión ya es de la supervisión, entonces ¿qué busca esta metodología? Mirar por dónde fluyó la energía peligrosa, barreras fallidas o ausentes. Entonces, eso me parece mucho a lo que habla el modelo del queso suizo. Hay errores humanos y organizacionales, entonces, condiciones ambientales, decisiones administrativas y factores sistémicos. En nuestro país son más utilizadas Taproot, AICA, son como también el árbol de causa, los cinco, porque esas se utilizan en todo el mundo, en todas partes, en todos los escenarios, o sea, hay que adaptarlo a nivel de consecuencia para facilitar el tiempo. Y ya para ir terminando. Aquí María Estela y Adolfo nos complementan sobre Taproot, que se trae un elemento llamado equifactor que analiza las fallas en equipos. Así es. Y ya está ahí. Ese concepto está en las tablas, el equifactor. ¿Qué experiencia tengo con el Taproot? Que los que han utilizado Taproot son enamorados de Taproot. Entonces, ¿por qué? Porque facilita mucho el paso a paso, la metodología, entonces lo va llevando, no hay escapatoria, lo van guiando. Es una de las ventajas que tiene eso
No estoy haciendo promoción de una o la otra porque no me corresponde, pero da unas ventajas ahí a medida del paso a paso. Y ya para ir cerrando, aspectos claves durante las investigaciones. Entonces, los tips, voy a empezar por el primero, estrategias para generar una buena entrevista. Aquí sí les puedo compartir unas experiencias muy puntuales en que una investigación puede tener la mejor metodología, puede utilizar el mejor ICANN, el mejor Taproot, el mejor Tripod, el mejor 5 porqués. Pero si la entrevista a los involucrados no fue buena, los resultados no son buenos. Esto hay que invertirle tiempo. Entrevistar no es de todo el mundo. No todos tenemos esa habilidad para entrevistar. Es importante que el que entrevista tenga una formación para entrevistar. Eso es casi que una petición que les hago, por favor, no. Una entrevista, y ahora me devuelvo ahí, una entrevista no es un interrogatorio. He estado afortunadamente para mi formación en interrogatorios y no en entrevistas, es decir, he presenciado que empezamos a interrogar al afectado o a un testigo y de ahí no sale nada bueno. Lo único que sale es malas relaciones y cero información. En cambio, una entrevista ya es otro ambiente, si ustedes lo ven acá, ya las facciones de la cara cambian, la forma de hablar cambia. Una entrevista es clave cuando la planeamos, entonces hay una herramienta que se llama PIS para planear una entrevista. Hay que planearla, no hay que llegar allá como me imagino que me salgan las preguntas. Tengo que planearla, tengo que saber qué es lo que quiero conseguir en esa entrevista, por favor. Es importantísimo. Si estoy entrevistando a un operador de un equipo, no sé, una motoniveladora, entonces allí lo va a entrevistar, me tengo que planear y ponerme en el contexto, en su lenguaje, para poder hacer las preguntas acordes a una motoniveladora. Pero si yo, entrevistador, voy a llegar a entrevistar y no tengo ni idea de qué es una motoniveladora, entonces ya de entrada estamos en lenguajes de comunicación diferentes. Tengo que ponerme en el mismo rol del operador para efectos de entender y de generar un lenguaje común. Eso hace parte de la planeación. Tengo que entrar en contacto, aclarar el relato. Y algo bien importante en estas entrevistas, empezar de lo general a lo particular. Por favor, esto es supremamente importante. Hay veces que queremos, ya damos por hecho algo y entonces ya decimos el operador no sabía utilizar el freno de retardo. Y ya llego con esa idea, entonces yo ya llego preguntándole, ¿por qué no utilizó el freno de retardo? Eh, ahí induciendo la respuesta. Ahí empezamos mal una entrevista. Una entrevista siempre tiene que empezar por un recuerdo libre. Hay que hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, recuerden un tip, aquí es nunca una pregunta abierta, o mejor dicho, las preguntas abiertas siempre empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Esas son preguntas abiertas que permiten al entrevistado dar un relato más abierto. Nunca, por favor, hagan preguntas que empiecen por qué. Eso es. Si quieren recordar algo de esta webinar, recuerden eso. Nunca empiecen con una pregunta con por qué. Y ahí entra como uno en choque, porque la metodología se llama 5 porqués. Pero la metodología es la metodología para llegar a la causa raíz. Pero en una entrevista, aunque yo quiero saber el por qué, no lo debo preguntar. Debo preguntar el qué, cómo, cuándo, para poder llegar a deducir al final qué es. Esto los psicólogos y expertos en coaching y demás dicen que las preguntas cuando empiezan por qué generan una barrera entre el entrevistador y el entrevistado. Inmediatamente ahí se corta, arma un cortocircuito y vamos a perder información importante. Entonces, recuerden, es muy normal, hagan una autoobservación cuando estén en una entrevista y se van a dar cuenta que a uno le salen esas preguntas de por qué facilizan. Por favor, no las hagan. Escucha activa es importantísimo, por favor. Escuchemos todo, no interrumpamos, escuchemos todo.
Aquí siempre sale la pregunta, pero si lleva 10 minutos hablando y necesito avanzar, sí, ya hay extremos en donde toca buscar la manera de acotar, pero en general debo permitir que la persona hable. Después pasar a un tema de parafrasear, eso es supremamente útil, es decir ya en las palabras del entrevistador lo que el entrevistado está diciendo, para ver si nos entendemos, si estamos entendiendo lo mismo. Un tip que les doy ahí para parafrasear es supremamente importante utilizar las mismas palabras o palabras claves del entrevistado. Por favor, tengan eso supremamente clave. Si, por ejemplo, voy a poner ejemplo, si el entrevistado dice, no, es que en ese momento entré en pánico. Entonces, en el parafraseo, debo utilizar la palabra pánico. Pero entonces, no debo hacer, es que como es, usted en ese momento entró en una angustia, ahí no hagamos eso, por favor, porque entre pánico y angustia, aunque puede parecer lo mismo, hay una diferencia. Entonces, siempre hay que utilizar las palabras del entrevistado, por favor, en esto de parafrasear. Después del parafraseo y que ya hay un acuerdo, ahora sí vienen las preguntas cerradas, porque ya toca concluir. Bueno, entonces pudiéramos decir que no se aplicó el freno de parqueo de manera adecuada. Bueno, ya, entonces ahora sí voy a concretar. Pero estos 6 pasos, eso es tiene ahí toques de todo, hay un mix, pero tiene mucha autoridad AFA para poder sacar una entrevista beneficiosa. Otro tema importante es atención al detalle sin perder el rumbo de la investigación. Aquí, esto es también muy dafaniano, como decimos nosotros aquí en DAFA, y es atención al detalle. Una buena investigación es aquella que tiene detalles, porque cuando se queda entre las ramas, ahí no hay nada, cuando hay detalles, pero sin exagerar, porque cuando uno se va a tanto detalle, se le pasan 20 días, un mes y no concluye nada. Entonces hay algo, un concepto, como dicen los psicólogos, de la intuición. Eso se consigue con la práctica, investigue, ya uno empieza a tener un poco más de intuición, de irse uno al detalle en lo que realmente valga la pena. Ahí el foco, por favor, es siempre enfóquese en el plan, en la metodología, planee la investigación bajo una metodología, desarrolle la metodología. No nos salgamos de la metodología porque, como le contestaba ahora hace un momento a una de sus preguntas, si no llevamos una metodología nos vamos a perder y hacemos un mix que no nos lleva a ninguna parte. Por favor, en esto de atención al detalle sin perder el rumbo, tengan esto muy presente. No juzgue para que pueda ver los detalles. Cuando uno juzga, deja de ver los detalles. Entonces, eso hoy en día está muy de moda, esto de no juzgar, pero en una investigación de accidentes sí que es muy útil. Cuando ya queremos juzgar, ya queremos buscar culpable y demás, nos perdemos de los detalles relevantes que son los que marcan la diferencia en una buena investigación. A la hora de consolidar y transmitir los resultados, por favor, lo pongo aquí en grande, sea impecable con las palabras. Eso viene allá de los 4 acuerdos. Ya de pronto muy seguramente algunos no han leído ese libro, los que no lo han leído, los invito a que lo lean. Este tema de los 4 acuerdos, uno de esos acuerdos es ser impecable con las palabras, o sea, utilicemos las palabras correctas en el contexto correcto. Hay palabras que no se entienden en ciertos contextos, hay palabras que sí, entonces seamos impecables. Una recomendación, por favor, esto también sale de muchas investigaciones, muchas reuniones de cierre de investigaciones, es que tengamos claro el público objetivo. La recomendación que les doy es, hagan diferentes informes según el público objetivo. Cuando digo diferentes informes, me refiero a que tienen la misma línea conductual, tienen el mismo resultado de la investigación, pero enfocado en un público diferente. Si yo voy a presentar esto a un presidente, pues no le tengo que andar mostrando unos detalles minuciosos porque se va a perder y no va a poder tomar decisiones estratégicas. Y si me voy a un nivel operativo, no puedo hablar en temas estratégicos porque los voy a perder. Tengamos claro, esto ha sido muy útil para nosotros en tener, sí, la investigación es una sola, los resultados son uno solo, pero tengamos claro a quién le vamos a hablar. Porque armamos unos revueltos cuando le queremos hablar al presidente como si fuera un operador
nos perdemos y cuando le queremos hablar al operador como si fuera un presidente, nos perdemos y no sacamos ningún provecho de eso. Finalmente, eso creo que lo conocen hasta aquí la mayoría, utilizar la técnica SMART para redactar las acciones que salen. Le agregamos nosotros un poco ya esto que es también ya muy usado hoy día y es el que aparte de estas investigaciones deben que ser, o las acciones propuestas deben ser sustentables y sostenibles. ¿Qué quiere decir eso de sustentables y sostenibles? Quiere decir que sustentables es que se puede argumentar a todo nivel, como lo decía ahora. Tiene argumentos, tiene razones, tiene evidencia. O sea, no nos sacamos la idea de una investigación. No, ahora vamos a cambiar toda la red eléctrica de la compañía. Y estaríamos hablando que la red tiene 100 kilómetros. Bueno, pues eso, ajá, ¿cómo lo priorizamos? Sí, eso no va a ocurrir porque entonces toca volver a armar la compañía. Entonces, puede ser muy específica, muy medible, alcanzable en el largo plazo, muy relevante en un tiempo, pero es sostenible, es sustentable de acuerdo al negocio. Entonces, un poco como el mensaje que les dejamos aquí. Siempre recuerden estas dos S del final, por eso las marcamos en colores diferentes. Bueno, aquí ya hemos barrido todo el tema. Espero no haberlos aburrido. Espero haber generado, por el contrario, mucha intriga en investigar, haber sembrado muchas semillas y ganas de que conversemos en estos momentos o a futuro. Ahí están el teléfono mío, el correo, donde podemos hablar. Soy un apasionado de generar conocimiento y quiero generarlo junto a ustedes, así que totalmente invitados. ¿Puedo dar un espacio a preguntas? Sí, Pedro, muchísimas gracias por toda la información que nos diste hoy. De mi parte aprendí un montón y espero que nuestros invitados también aprovecharan este espacio para aprender. Aquí tenemos una pregunta de Gerardo Rodríguez. ¿Qué opinas de las 4 P's? Esta metodología para investigar posición, personas, partes y papeles. También es una herramienta que se utiliza para pasar esto. eh, Va también muy ligado, como una herramienta para organizar la información, como lo decía, de las categorías. Así hay varias. También está Pepo, entonces habla de personas, equipos, ambiente, procedimiento, organización. Así estas 4P también. Eh, digamos que utiliza las categorías para clasificar información. Lo importante y lo que recomiendo en esto es que siempre sigamos los 5 pasos generales de una investigación. O sea, la podemos usar allí para organizar información y para analizarla. Digamos, en esos 5 pasos, recuerden, de pronto ahorita me puedo volver hasta los 5 pasos. Utilicen ahí en ese punto, pero no olvidemos el resto, para que aseguremos que se planea la información, que se recolecta información de manera adecuada, que se organiza, que se analiza y que finalmente se generan las acciones. Muchísimas gracias, Pedro. Aquí aprovecho para contarles que el 26 y 27 de septiembre estaremos dando un entrenamiento ICAM en la ciudad de Barranquilla para que le cuenten a sus conocidos o nos pregunten por el correo quienes quieren asistir. En Bucaramanga también lo podemos programar. El mínimo para que hagamos el taller son 15 personas. Les agradezco a todos por el interés que tuvieron en nuestro webinar, a Pedro por la dedicación para construir todas nuestras diapositivas y a todos ustedes por el interés y las preguntas que nos hicieron. Les agradezco mucho si nos pueden dejar en el chat qué temas quisieran que profundizáramos, si quieren que hagamos un webinar para una sola metodología, si tienen otras metodologías que quisieran experimentar. Mira que acá Adolfo nos pregunta que cuándo vamos a hacer una ICAM en Medellín. Bueno, Espero que muy pronto consigamos las 15 personas y ya estaremos ahí, Adolfo. Muchísimas gracias por el interés. seguramente debemos hacerlo en Medellín. Cuando hemos ya empezado a publicitar estos ICANN, nos han salido ya varias personas. Ha sido Medellín, Barranquilla
Bucaramanga, las principales ciudades donde hemos estado. Sin embargo, ya la semana pasada que lo estuve publicitando por Bogotá, seguramente también por allá en Bogotá va a hacerse. Aquí en este tema de ICAM hay dos entrenamientos que damos. El entrenamiento para los investigadores, pero también hay entrenamiento ejecutivo, que ya es para gerentes, donde no vemos a profundidad la metodología, sino ya a un nivel más ejecutivo, igual que la de 5 porqués. La de 5 porqués, aunque parece básico, tiene bastante carne que hemos ya estructurado en un entrenamiento de 8 horas para sacarle el mayor provecho. Adolfo, mil gracias. Claro que sí, espero que nos encontremos muy pronto en Medellín. Bueno, los invito a que cerremos el webinar, síganos en LinkedIn, DAFA.sas, en Instagram, @dafa.sas, y allá les estaremos contando dónde haremos nuestros entrenamientos ICAM en este segundo semestre. Aquí nos cuentan, Pedro, que quieren webinars de cada metodología para que profundicemos un poquito más de aquí en el semestre. Esos son los intereses de nuestra audiencia. Felicitarte nuevamente por el espacio y por dedicarnos esta hora de tu tiempo. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes para todos.